Hola, sobreviviente, gracias por estar aquí. Cuéntame en los comentarios desde qué país nos ves y qué hora es allí. También puedes dejar tus ideas para los próximos videos. Disfruta del video de hoy. Día, no lo sé, jueves. El sol está en alguna parte detrás de este cielo gris y enfermo. Boston. No se parece en nada a las postales. Llegamos al amanecer, o lo que pasa por amanecer en este mundo ahogado. El olor es lo primero que te golpea. Una mezcla nauseabunda de sal marina y podredumbre estancada. Un hedor que se te pega al fondo de la garganta y no se va. Vimos el contorno de los rascacielos desde la carretera, siluetas rotas contra la luz pálida, como lápidas gigantescas para un mundo entero. Había una extraña sensación de esperanza en mi pecho, algo frágil y estúpido que me decía que una ciudad tan grande debía tener algo. Un refugio, gente, una respuesta. Ahora que estamos dentro, esa esperanza se siente como veneno. El silencio aquí es diferente al del bosque. Allí era un silencio vivo, lleno de crujidos y susurros de cosas que se movían. Aquí es un silencio de tumba, pesado, antinatural. El viento es el único que habla, un gemido bajo que se cuela por miles de ventanas rotas, como si la propia ciudad estuviera de luto. Caminamos por calles alfombradas de papeles y polvo, pasando junto a coches cubiertos de una capa de mugre y óxido. No hay cadáveres por todas partes, no como en otras ciudades. Es peor. Es como si todo el mundo se hubiera desvanecido, dejando atrás sus vidas a medio vivir. Una taza de café volcada en el salpicadero de un coche. Una puerta de casa abierta de par en par. Un columpio que se mece lentamente en un parque desierto. Nathan iba delante, como siempre. Su espalda es lo único que nos ha parecido seguro en semanas. No hablaba, solo avanzaba con esa determinación sombría que adoptó después de la granja. Mia cojeaba un poco. El tobillo que se torció en el maizal todavía le molestaba, pero no se quejaba. Nadie se queja nunca. Ellie, tan joven, caminaba pegado a mí, con los ojos muy abiertos, escudriñando cada ventana, cada callejón oscuro. Sostenía su rifle como si fuera parte de su propio brazo. Un tic nervioso hacía que su pulgar acariciara el seguro una y otra vez. Todos estamos agotados, la piel tirante sobre los huesos, la suciedad incrustada en cada pliegue. La ropa está hecha jirones y apesta. Encontramos un edificio de oficinas que parecía defendible, con una entrada de cristal giratoria bloqueada por una pila de muebles desde dentro. Tuvimos que romper un panel de vidrio lateral para entrar, y el sonido fue como un disparo en el silencio absoluto, haciéndonos encogernos a todos. Dentro, el aire era viciado y quieto. El polvo flotaba en los rayos de luz que se colaban por las ventanas sucias. Había papeles por todo el suelo, contratos, memos, recordatorios de reuniones que nunca ocurrirían. Era un museo de lo que fuimos, de las cosas triviales que nos preocupaban. Me pregunto qué pensaría el hombre que se preocupaba por el informe de ventas del tercer trimestre si nos viera ahora. Decidimos subir. Los pisos inferiores son siempre una trampa mortal. Las escaleras de emergencia eran oscuras y resonaban con cada paso, cada jadeo. Nuestros pasos sonaban como martillazos, anunciando nuestra presencia a cualquiera, o a cualquier cosa que pudiera estar escuchando. A cada rellano, Nathan se asomaba primero, con el rifle en alto, barriendo la oscuridad con la linterna de Ellie. Solo veíamos más de lo mismo: cubículos vacíos, ordenadores muertos, fotos familiares sonriendo desde los escritorios, fotos de un mundo que ya no existe. Esas sonrisas me dan más miedo que los muertos. Son como fantasmas que te acusan. En el sexto piso encontramos una sala de juntas con una puerta de madera maciza. La bloqueamos con una fotocopiadora y un par de archivadores metálicos. Por primera vez en lo que parecieron días, pudimos respirar sin sentir que algo nos iba a saltar encima. Mia se sentó en el suelo y empezó a vendarse el tobillo de nuevo con un trozo de tela que arrancó de una cortina. Ellie se apostó junto a la ventana, no para mirar la vista, sino para vigilar la calle de abajo. Observaba el vacío con una intensidad que me helaba la sangre. ¿Qué esperaba ver? ¿Qué temía ver? Yo me encargué del inventario, extendiendo nuestras escasas provisiones sobre la larga mesa de caoba pulida.
3 latas de algo que parecía estofado, media botella de agua, un puñado de barritas energéticas rancias que encontramos en una máquina expendedora, y la munición. Nunca hay suficiente munición. Conté las balas una por una. Un ritual que me calma los nervios. 14 para mi pistola. 22 para el rifle de Nathan. Ellie tenía casi 2 cargadores completos. Mia guardaba un revólver con 5 balas. No es un arsenal. Es una sentencia de muerte aplazada. La fatiga es un animal pesado que se sienta sobre tu pecho. No es solo cansancio físico, es algo más profundo. Es el alma la que está cansada. Cansada de tener miedo, de tener hambre, de no poder confiar en nada, ni siquiera en el suelo que pisas. Me senté en una de esas sillas de oficina de cuero, tan cómodas y absurdas en este contexto, y cerré los ojos solo un segundo. Vi la cara del granjero antes de la cosechadora. Vi los ojos de los ciervos en el bosque. Vi el interior del granero. No puedes cerrar los ojos, nunca. Nathan se unió a Ellie en la ventana. No hablaron, solo observaron juntos. Había un vínculo entre ellos, forjado en el terror y la supervivencia. Nathan era como el hermano mayor que Ellie nunca tuvo. O quizás sí, y lo perdió. No lo sé. No hablamos del pasado. Hablar del pasado es como invitar a los fantasmas a sentarse contigo, y ya hay demasiados en esta habitación. El silencio entre ellos era pesado, lleno de cosas no dichas, de un entendimiento que solo se consigue cuando has visto el infierno al lado de alguien. Mia terminó con su tobillo y se arrastró hasta donde yo estaba. Sacó un mapa arrugado de la ciudad de su mochila. Lo extendió sobre la mesa, alisando los pliegues con sus manos sucias. El puerto, susurró, su voz ronca por la falta de uso y la sed. Si hay una salida, está allí. Barcos, agua, lejos de la tierra. Su dedo trazó una ruta temblorosa a través de un laberinto de calles. La idea era tan audaz, tan desesperada, que sonaba casi lógica. Escapar del continente, dejarlo todo atrás. Pero ¿qué nos esperaba en el océano? ¿Más de lo mismo? La tarde se arrastró. El cielo se volvió de un naranja enfermizo, y luego de un morado oscuro. La ciudad se hundió en una oscuridad casi total, salpicada solo por la luz de la luna, que se reflejaba en los fragmentos de cristal. El viento aullaba más fuerte ahora, y con él, a veces, creía oír otras cosas, gemidos lejanos, un arrastrar de pies que podía ser solo el viento empujando basura por la calle. ¿O no? La paranoia es tu compañera constante, te susurra al oído, te dice que no estás solo, que te están observando. Y lo peor es que, la mayoría de las veces, tiene razón. Intentamos comer un poco. Abrimos una de las latas con la bayoneta de Nathan. El estofado estaba frío y grasiento, pero era comida. Comimos en silencio. El único sonido era el de las cucharas de plástico raspando el metal. Nadie miraba a nadie. Mirar a los otros es ver tu propio reflejo de miseria y miedo, y a veces es demasiado para soportar. Cada bocado era un esfuerzo. Mi estómago era un nudo apretado. La comida se ha convertido en una simple función mecánica, combustible para seguir moviéndote un día más. No hay placer en ella. Decidimos hacer guardias, 2 horas cada uno. Nathan tomó la primera. Me acurruqué en el suelo, usando mi mochila como almohada. El suelo era duro y frío, pero el agotamiento era tan profundo que no me importaba. Intenté dormir, pero mi mente no se apagaba. Repasaba la ruta hacia el puerto una y otra vez, imaginando 1000 formas en que todo podía salir mal. Cada crujido del edificio, cada gemido del viento era una amenaza. El sueño no es un refugio, es solo un lugar donde las pesadillas te encuentran más fácilmente. Me desperté de un sobresalto. Era el turno de Mia. Estaba sentada junto a la puerta, con el revólver en el regazo, inmóvil como una estatua. Pero no fue ella quien me despertó. Fue un sonido que no encajaba. No era el viento, no era un gemido de los muertos. Era un sonido metálico, rítmico, un clic, y luego otro. Venía de la calle de abajo. Me arrastré hasta la ventana, junto a Ellie, que ya estaba allí, con la respiración contenida. Mi corazón empezó a latir con fuerza contra mis costillas. Allí abajo, en la oscuridad casi total,
Había movimiento, no el arrastrar de pies sin sentido de los infectados. Era un movimiento deliberado, furtivo. Sombras que se deslizaban de un coche a otro, de un portal a otro. No podía verlos claramente, solo sus siluetas recortadas contra el débil brillo de la calle. Eran humanos, y no estaban paseando, estaban tomando posiciones, rodeando nuestro edificio. La boca se me secó al instante. Era una trampa. Toda la ciudad era una puta trampa. La esperanza que sentí por la mañana era el queso en la ratonera. «Apaga la linterna», siseó Nathan desde la oscuridad. La pequeña luz que usaba para revisar el mapa se extinguió. Nos sumimos en la penumbra. El sonido de los clics continuaba. ¿Eran armas? ¿Se estaban comunicando? El miedo que siento por los muertos es primario, instintivo, pero el miedo a los vivos es diferente. Es un miedo frío, cerebral. Los muertos te quieren comer, los vivos te quieren quitar lo que tienes y te matarán por una lata de estofado o por un par de botas. O peor, por pura diversión. Nos quedamos inmóviles durante lo que pareció una eternidad. El silencio en nuestra habitación era tan denso que podía oír la sangre latiendo en mis oídos. Cada fibra de mi ser gritaba que corriéramos, que huyéramos. Pero ¿hacia dónde? Estábamos en el 6º piso, rodeados. Nos habían visto entrar, nos habían estado esperando, quizás nos habían estado observando durante horas, como lobos acechando a una presa herida. Nos habían dejado sentirnos seguros, bajar la guardia, y habíamos caído como idiotas. Entonces, el primer disparo. El sonido fue ensordecedor en la noche silenciosa. No apuntaba a nuestra ventana, sino a la fachada del edificio, más abajo. Un estallido de hormigón y polvo. Era una declaración. Sabemos que estáis ahí. No tenéis escapatoria. Mi cuerpo se tensó por completo. Mis manos sudaban sobre la culata de mi pistola. Miré a Nathan. Incluso en la oscuridad pude ver el brillo de sus ojos, duros como el acero. No había miedo en ellos. Había ira. Otro disparo. Esta vez más cerca de nuestra ventana. El cristal que quedaba en el marco vibró. Ellie ahogó un grito y yo puse una mano en su hombro. Temblaba violentamente. Es solo un niño. Joder, es solo un niño. Debería estar preocupado por los exámenes o por si le gusta a una chica. No agachado en el suelo de una oficina abandonada mientras unos salvajes nos disparan desde la calle. Este mundo retuerce y rompe todo lo que es bueno. Tenemos que movernos, susurró Nathan. La escalera de incendios del otro lado era nuestra única opción. Una escalera metálica oxidada en la parte trasera del edificio. Una ruta expuesta y ruidosa. Pero quedarse aquí era esperar a que subieran a por nosotros o a que nos quemaran vivos. No había buenas opciones, solo opciones menos malas. Y a veces, ni siquiera eso. A veces todas las opciones son una sentencia de muerte. Empezamos a arrastrarnos hacia la puerta de la sala de juntas, manteniéndonos por debajo del nivel de las ventanas. El suelo estaba frío y lleno de cristales rotos que crujían bajo nuestro peso. Cada sonido era una agonía. Me sentía como un insecto bajo una lupa, expuesto, vulnerable. El corazón me martilleaba en la garganta. Afuera, los disparos se detuvieron. Y ese silencio que vino después fue, de alguna manera, mucho peor. La espera, la anticipación del siguiente movimiento. Llegamos a la puerta y Nathan, con una lentitud infinita, empezó a mover el archivador que la bloqueaba. El chirrido del metal contra el suelo fue el sonido más fuerte que había oído en mi vida. Me encogí, esperando una ráfaga de balas a través de la madera, pero no llegó nada, solo el viento y el silencio expectante desde abajo. ¿Qué estaban planeando? ¿Por qué nos daban tiempo? A menos que no quisieran matarnos con balas, a menos que tuvieran algo peor en mente. Una vez que abrimos un hueco, salimos al pasillo oscuro. El aire era diferente aquí, olía a yeso y a algo más, algo acre. Nos movimos en fila, pegados a la pared, cada uno tocando al que tenía delante para no perdernos. Yo iba detrás de Ellie, con la mano todavía en su hombro. Podía sentir cada uno de sus temblores. Nathan nos guiaba hacia la parte trasera del edificio, donde recordaba haber visto la puerta de la escalera de incendios. Cada paso era una apuesta.
Encontramos la puerta. Estaba cerrada con una barra de metal oxidada. Nathan y yo tuvimos que usar toda nuestra fuerza para forzarla. El ruido era espantoso, un gemido metálico que parecía viajar por todo el edificio. Si no sabían exactamente dónde estábamos antes, lo sabían ahora. Cuando la puerta finalmente se abrió con un chasquido, nos topamos con la noche fría de Boston y una escalera de hierro que descendía hacia un callejón oscuro como la boca de un lobo. La libertad y la muerte estaban a solo unos metros de distancia. Nathan salió primero, luego Mia, luego Illy. Yo fui el último, cubriendo la retaguardia, aunque no sabía qué esperaba ver salir del pasillo oscuro. La escalera se tambaleaba y gemía bajo nuestro peso. El metal estaba frío y húmedo al tacto. Debajo de nosotros, el callejón era un pozo de oscuridad. No podíamos ver si nos estaban esperando allí abajo. Era un salto de fe, o un salto hacia nuestra propia tumba. A mitad de camino, oímos un grito. No era de los nuestros. Venía de la calle principal, del lugar donde estaban los que nos disparaban. Fue un grito de sorpresa y de un dolor agudo y terrible. Luego otro, y otro más. No eran gritos de batalla, eran gritos de presas. Se mezclaron con un sonido nuevo, un rugido bajo y gutural que no era humano. Un rugido que hacía vibrar el metal de la escalera bajo mis manos. Un rugido que conocía demasiado bien. Nos quedamos paralizados en la escalera. El sonido de disparos estalló de nuevo en la calle, pero esta vez eran frenéticos, desesperados, ráfagas cortas y aterradas. Y por encima de todo, ese rugido se elevaba en la noche. Un sonido de poder puro y maldad antigua. Un sonido que nos había perseguido en pesadillas desde el hospital. Un sonido que creíamos haber dejado atrás, a cientos de kilómetros. No podía ser. Joder, no podía ser. Miré a Nathan, y su cara era una máscara de incredulidad y terror. Él también lo reconoció. Todos lo hicimos. Era la bestia. La misma puta criatura colosal que casi nos mata, que nos cazó sin descanso. Estaba aquí, en Boston. ¿Cómo? ¿Cómo coño nos había encontrado? Es imposible. Las ciudades están llenas de presas, de ruido, de caos. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué nos seguía? La idea era tan demencial que mi cerebro se negaba a procesarla. Los gritos de la calle se convirtieron en gorgoteos húmedos y luego cesaron. El tiroteo se apagó. Solo quedó el sonido de algo pesado destrozando metal, el crujido de huesos. Y ese rugido, ahora más cercano, más furioso, como si la pequeña pelea solo hubiera servido para enfurecerlo. Nuestros atacantes, los cazadores, se habían convertido en la presa, y nosotros estábamos atrapados en una escalera metálica, a medio camino entre el cielo y el infierno, escuchando cómo nuestra perdición se acercaba. Un nuevo tipo de terror se apoderó de mí, mucho más profundo y primario que el miedo a los humanos con rifles. Esto era diferente. Esto era enfrentarse a algo que no debería existir, a un monstruo sacado de una leyenda oscura. Era un depredador alfa en la cima de la nueva cadena alimenticia, y nosotros éramos solo un inconveniente en su camino. O peor aún, éramos el objetivo, la razón de su presencia aquí. La idea era tan aterradora que me paralizó por completo. «¡Abajo! ¡Ahora!», gritó Nathan sacándome de mi estupor. Su voz rompió el hechizo. Empezamos a bajar de nuevo, esta vez con una prisa desesperada, nuestros pies resbalando en los peldaños húmedos. El ruido que hacíamos ya no importaba. El único sonido en el universo era el rugido de esa cosa y el latido de mi propio corazón, que amenazaba con reventarme el pecho. El callejón de abajo ya no parecía una trampa, parecía la única oportunidad. Llegamos al final de la escalera y saltamos los últimos metros, cayendo en una pila de basura maloliente. El hedor a podrido era abrumador, pero apenas lo noté. Nos agachamos en la oscuridad, pegados a la pared del edificio, respirando entrecortadamente. El callejón era estrecho, flanqueado por paredes de ladrillo. Una salida daba a otra calle, la otra estaba bloqueada por un contenedor de basura volcado. Solo teníamos una dirección a la que correr. Entonces lo oímos moverse.
El sonido de sus pasos era como el de un edificio derrumbándose a cámara lenta, pesado, implacable. Cada pisada hacía temblar el suelo bajo nuestros pies. Venía por la calle principal, la que daba la vuelta a la manzana. Se estaba acercando a la entrada de nuestro callejón. Podía oír su respiración, un fuelle húmedo y profundo que sonaba como las olas rompiendo en una cueva. Y el olor, un olor a tumba y a carne vieja que lo acompañaba, ahogando incluso el hedor de la basura. Nos miramos en la oscuridad. No había necesidad de palabras. El pánico en los ojos de Mia, la cara pálida de Ellie, la mandíbula apretada de Nathan. Todos compartíamos el mismo pensamiento. Estamos muertos. No hay forma de luchar contra eso. No hay forma de esconderse de eso. Es una fuerza de la naturaleza. Es el fin del mundo personificado en una montaña de músculos, garras y furia. Nos había encontrado, y esta vez no habría escapatoria. Nathan levantó su rifle lentamente. El movimiento fue tan deliberado, tan tranquilo en medio de nuestro pánico, que todos nos giramos para mirarlo. Había una extraña calma en su rostro, una resignación. Miró hacia la entrada del callejón, donde la sombra de la bestia estaba a punto de aparecer. Luego nos miró a nosotros, a Mia, a Ellie y a mí. Su mirada se detuvo en mí por un segundo, y en ese segundo entendí lo que iba a hacer, y un frío peor que cualquier miedo se instaló en mi estómago. «Corred», dijo. No fue una orden, no fue un grito, fue una declaración. Su voz era baja, firme, casi serena. «Corred hacia el puerto, no os detengáis por nada». Levantó el rifle y lo amartilló. El sonido del cerrojo fue el más solitario que he oído nunca. Era el sonido de una decisión final. El sonido de un hombre que ha aceptado su destino para cambiar el de los demás. «No, Nathan, no», susurró Mia con lágrimas corriendo por su cara sucia. «No lo hagas». Él no la miró. Sus ojos estaban fijos en la oscuridad que se avecinaba. «Ya no hay más sitios a los que huir, Mia, pero vosotros sí podéis. Ahora, corred. Joder, corred». Su voz se quebró en la última palabra, la única grieta en su fachada de calma. Era la última orden que nos daría. En ese momento, la silueta apareció. Llenó toda la entrada del callejón, más grande de lo que recordaba. Una masa de pesadilla de músculos y huesos torcidos. Sus ojos, dos brasas rojas y malévolas, nos encontraron en la oscuridad. Dejó escapar un gruñido bajo, un sonido de satisfacción, como si un perro finalmente hubiera acorralado a la ardilla que llevaba horas persiguiendo. El tiempo pareció detenerse. Mi cuerpo no respondía. Estaba congelado, esperando el final. Fue Nathan quien rompió el hechizo. Disparó. Una sola bala. El fogonazo iluminó el callejón por una fracción de segundo, y vi la cara de la bestia, una máscara de furia y dientes. La bala rebotó en su cráneo con un sonido metálico, sin hacerle más daño que a una pared de ladrillo. Pero consiguió lo que Nathan quería. Consiguió su atención. Toda su atención. La bestia rugió, un sonido que me hizo sangrar los oídos, y se centró por completo en él. «Ahora», gritó Nathan, y esa palabra, llena de toda su fuerza vital, de todo su sacrificio, finalmente rompió mis cadenas. Agarré a Ellie, que estaba paralizado, y tiré de Mia. Empezamos a correr hacia el otro extremo del callejón, hacia la calle desconocida. El sonido de los disparos de Nathan resonaba a nuestra espalda, ráfagas cortas y controladas. No estaba intentando matar a la bestia, estaba cabreándola, estaba convirtiéndose en el cebo, estaba comprándonos segundos con su vida. No me atreví a mirar atrás, no podía. Si miraba atrás, me detendría, y si me detenía, su sacrificio no serviría de nada. Solo podía correr, arrastrando a los demás conmigo, con el sonido del infierno desatándose a mis espaldas, el rugido de la bestia, los disparos de Nathan, y luego un nuevo sonido, un grito, el grito de desafío de Nathan, que se cortó abruptamente y se convirtió en un gorgoteo ahogado, y luego, el sonido inconfundible de algo grande y pesado siendo destrozado. Salimos del callejón y no nos detuvimos. Corrimos por las calles vacías de Boston, con las sirenas de nuestro propio pánico aullando en nuestros oídos. No miramos atrás.
El sonido de la masacre se fue apagando a medida que nos alejábamos, reemplazado por el sonido de nuestros propios jadeos y sollozos. El puerto. Mia seguía susurrando. El puerto. Era el último deseo de Nathan, y era la única dirección que nos quedaba en el mundo. Corrimos hacia el agua salada, dejando atrás el fantasma de nuestro amigo en un callejón oscuro. Correr. Es todo lo que mi cuerpo sabe hacer ahora. Mis pulmones arden como si hubiera inhalado fuego, y cada bocanada de aire es un cuchillo helado. Mis piernas son 2 trozos de plomo que se mueven por pura memoria, por la fuerza de la última orden de Nathan. No pienso, solo corro. El asfalto irregular bajo mis pies gastados, los escombros que amenazan con hacerme caer a cada paso, el peso de Ellie, que a veces tropieza y tengo que sostenerlo. Mia corre a nuestro lado, una sombra silenciosa cuyo dolor es visible en cada movimiento forzado. El sonido de nuestros pies golpeando el suelo es el único ritmo en un mundo que ha perdido toda su música. El sonido del grito de Nathan está grabado a fuego en mi cerebro. Lo oigo en bucle, una y otra vez, ahogando mis propios pensamientos. Cada vez que parpadeo, veo la silueta de la bestia cerniéndose sobre él, el fogonazo de su rifle, su último acto de desafío. La culpa es un sabor amargo en mi boca, mezclado con el de la sangre de mi labio partido. ¿Hicimos lo correcto? ¿Abandonarlo fue la única manera? Su voz gritando, «¡Corred!», me dice que sí, pero cada instinto de lealtad, cada fibra de amistad en mi cuerpo, grita que soy un cobarde. Lo dejé morir. Dejamos que se lo tragara la oscuridad para poder tener unos minutos más de esta miserable existencia. Las calles son un laberinto de muerte y abandono. Pasamos junto a esqueletos de autobuses urbanos, sus ventanas rotas como cuencas vacías. Las fachadas de las tiendas nos observan con una indiferencia fantasmal, sus escaparates destrozados mostrando productos cubiertos de polvo que ya nadie comprará. A veces, una ráfaga de viento agita una bolsa de plástico o un periódico, y por un segundo mi corazón se detiene, pensando que es uno de ellos, uno de los que se arrastran. Pero la ciudad está extrañamente vacía aquí, como si la conmoción de la calle de atrás, la llegada de la bestia, hubiera hecho que todo lo demás se escondiera o hubiera sido aniquilado. El aire cambia. Poco a poco, el olor a hormigón y a podredumbre seca empieza a mezclarse con algo más, algo salado y húmedo. El mar, la promesa de Mia, el objetivo de Nathan, la idea de llegar al agua me da un nuevo impulso, una chispa de energía desesperada. El puerto, la palabra resuena en mi mente. Es un mantra, es lo único que importa. La imagen de un barco alejándose de esta tierra maldita es la única luz en una oscuridad total. Aunque no sé qué encontraremos allí, la esperanza es un veneno del que no puedo desprenderme, por mucho que duela. Finalmente, las calles se abren. Los edificios altos dan paso a almacenes bajos y oxidados y a espacios abiertos. Vemos los mástiles de los veleros, como un bosque de árboles muertos apuntando al cielo nocturno. Hemos llegado al muelle. El sonido aquí es diferente. El viento ya no gime entre los edificios, sino que silba a través de los aparejos de los barcos, creando una sinfonía extraña y melancólica. El olor a sal es más fuerte, pero también lo es el de pescado podrido y combustible diésel estancado. Es el olor del fin del mundo en la costa. El muelle está desierto, una pasarela de madera que cruje bajo nuestros pies. A ambos lados, los barcos se mecen suavemente en el agua oscura, chocando unos contra otros con un ruido sordo y hueco. Algunos están medio hundidos, otros parecen haber sido saqueados hace mucho tiempo. La luna se refleja en el agua aceitosa, creando ondas de plata líquida. Es una escena casi pacífica, una contradicción tan brutal con el horror del que acabamos de escapar que me produce náuseas. La calma antes de la nada, la quietud de la tumba. Hay que encontrar uno que funcione, dice Mia sin aliento, apoyándose en un poste de madera. Su voz es apenas un susurro. Uno con combustible, rápido. La urgencia en su tono nos sacude. No tenemos tiempo. No sabemos si esa cosa nos sigue
o si la horda que atrajo se está extendiendo por la ciudad como una plaga. Cada segundo que pasamos aquí es un segundo robado. Empezamos a movernos por el muelle, mirando dentro de las cabinas de los barcos más cercanos. La mayoría son un desastre: ventanas rotas, interiores destrozados, motores saqueados. La frustración empieza a crecer, convirtiéndose en un pánico frío. ¿Y si no hay ninguno? ¿Y si hemos corrido hasta aquí para nada? La idea es tan terrible que me niego a considerarla. Seguimos adelante, saltando de un muelle flotante a otro, nuestros pasos resonando en el silencio. Ellie es el que lo encuentra. Aquí, dice, su voz infantil sonando extrañamente fuerte. Este es un pequeño barco de pesca, no muy grande, pero parece intacto. Se llama The Wanderer. El nombre parece una broma cruel del destino. La cubierta está resbaladiza por el rocío. Saltamos a bordo, y el barco se balancea violentamente. Nathan habría sabido qué hacer, habría encontrado las llaves, habría sabido cómo arrancar el motor, cómo desatar los nudos. Pero Nathan no está. Estamos solos. Busco frenéticamente en la pequeña cabina. Hay un olor a humedad y a pescado, un mapa arrugado sobre una pequeña mesa, un termo volcado, y en un clavo junto al timón, un juego de llaves. Mi corazón da un vuelco, un milagro, una pequeña y jodida casualidad en un océano de mala suerte. Mia, busca combustible. Ellie, ayuda a desatar las amarras. Ordeno, intentando sonar como Nathan, intentando llenar el vacío de su autoridad. Sé que es una imitación patética, pero ellos asienten, agradecidos de tener una dirección. Mia empieza a revisar los otros barcos cercanos, buscando bidones, mientras Ellie y yo luchamos con los nudos de las gruesas cuerdas que nos atan al muelle. Están agarrotados por la sal y el desuso, y mis dedos, torpes y temblorosos, apenas pueden agarrarlos. Cada segundo parece una hora. Consigo soltar una de las amarras. Ellie lucha con la otra. Oigo un ruido metálico detrás de mí. Es Mia, que arrastra un bidón de plástico rojo. Hay algo, jadea. No sé si es suficiente. Suficiente. ¿Qué es suficiente? Suficiente para cruzar la bahía. Suficiente para perderse en el océano. No hay un suficiente. Solo hay una hora. Vertemos el precioso líquido en el tanque del barco, derramando un poco en la cubierta con nuestras manos temblorosas. El olor a gasolina es abrumador, pero es el olor de la esperanza. Vuelvo a la cabina. Meto la llave en el contacto. La giro. Un clic. Nada. Mi corazón se hunde. No, joder, no, murmuro. Lo intento de nuevo. Clic. Silencio. El pánico empieza a subir por mi garganta como bilis. Miro por la ventana de la cabina, hacia la ciudad, hacia la oscuridad de la que huimos. Podía oír algo, un eco lejano de un rugido, o era solo mi imaginación torturándome. Vuelvo a girar la llave, esta vez con una desesperación furiosa, rezando a un Dios en el que dejé de creer hace mucho tiempo. El motor tose, una vez, 2 veces, y luego con un rugido ahogado cobra vida. El sonido es el más hermoso que he oído nunca. El barco entero vibra, y el agua a nuestro alrededor empieza a agitarse. «Ellie, la cuerda», grito. Él da un último tirón y el nudo finalmente cede. El barco queda libre. Salto al timón, mis manos se aferran a la rueda de madera gastada. Pongo el motor en reversa y lentamente, con una lentitud agónica, empezamos a alejarnos del muelle. Nos estamos moviendo, estamos escapando. A medida que nos alejamos, la escala de la ciudad se revela. El horizonte de Boston es una hilera de dientes negros contra el cielo moribundo. Y entonces lo vemos. Una columna de humo negro que se eleva desde el distrito por el que acabamos de pasar. Fuego. Y con el viento, nos llega un sonido débil pero inconfundible. El sonido de una horda. Un gemido colectivo. El sonido de miles de gargantas sin mente. El ruido blanco del apocalipsis. La bestia no solo había matado a nuestros atacantes, los había convocado a todos, y Nathan estaba en medio de todo eso. El barco gira y enfila hacia mar abierto. El muelle se hace más pequeño, la ciudad se convierte en una silueta lejana, y con la distancia, la adrenalina que me ha mantenido en pie empieza a desvanecerse.
dejando un vacío helado en su lugar. El peso de lo que ha pasado cae sobre mí con la fuerza de una ola. Nathan se ha ido. Se ha sacrificado para que nosotros pudiéramos estar aquí, en este barco apestoso, huyendo hacia la nada. La injusticia de todo ello es tan inmensa que me cuesta respirar. Mia está sentada en la cubierta, abrazando sus rodillas. Su cuerpo se sacude con sollozos silenciosos, las lágrimas trazando surcos limpios en la suciedad de su cara. Ellie está de pie en la popa, mirando la ciudad que se aleja. Su rostro es una máscara inexpresiva, como si su mente se hubiera apagado para protegerse. Y yo estoy aquí al timón, pilotando nuestro arca de miseria lejos del infierno, pero sintiendo que el infierno está dentro de nosotros. Somos los supervivientes, los afortunados, y se siente como una puta maldición. El agua está oscura y parece infinita. La luna es la única luz, y su reflejo en las olas crea un camino plateado que no lleva a ninguna parte. El aire es frío, y me cala hasta los huesos. El motor del barco es un zumbido monótono, un latido constante en el silencio que ahora nos envuelve. Un silencio que es más pesado que el de la ciudad, porque está lleno de la ausencia de Nathan, su risa ronca, sus órdenes firmes, su presencia tranquilizadora. Todo se ha ido, y el vacío que deja es un abismo. Pienso en lo que nos dijo en el túnel, sobre la inmunidad, sobre ser portadores. ¿Y si tenía razón? ¿Y si llevamos la plaga dentro de nosotros, silenciosa, esperando? ¿Nuestro castigo por sobrevivir es convertirnos en la misma cosa que nos ha quitado todo? La idea es un gusano que se retuerce en mi cerebro. Miro mis manos en el timón. ¿Qué soy? ¿Un superviviente? ¿Un asesino? ¿Una bomba de relojería biológica? La duda es un veneno peor que cualquier mordisco. El barco sigue avanzando. No tengo ni idea de a dónde vamos. Solo me alejo de la costa, de la tierra, de los recuerdos. Cada metro que avanzamos es un metro más lejos de Nathan. Es un metro más de deuda que nunca podré pagar. Miro a Mia y a Ellie. Somos todo lo que queda de nuestro pequeño y roto grupo. 3 náufragos en un océano de muerte. ¿Qué se supone que debemos hacer ahora? ¿Sobrevivir? ¿Para qué? ¿Para ver otro amanecer en este mundo de mierda? La costa de Massachusetts es ahora solo una línea oscura y tenue en el horizonte. Estamos verdaderamente solos. El movimiento del barco es casi hipnótico. El cabeceo y el balanceo. Podría quedarme dormido aquí mismo, al timón, y dejar que el océano decidiera nuestro destino. Dejar que nos trague. Sería más fácil. Sería un final. Pero entonces veo la cara de Nathan en mi mente, la determinación en sus ojos. Corred, no dijo rendíos. El frío es intenso. Busco en la cabina y encuentro un par de mantas viejas y ásperas que huelen a moho. Le doy una a Mia, que la toma sin levantar la vista. Envuelvo la otra alrededor de Ellie, que ni siquiera parece notar mi presencia. Se ha encerrado en su propio mundo de horror. ¿Cómo se recupera un niño de esto? ¿Cómo nos recuperamos cualquiera de nosotros? Las heridas de la carne se curan, pero las de la mente, las del alma, esas se quedan contigo. Son los fantasmas que te acompañan para siempre. No hay nada que ver en el horizonte. Solo agua y cielo. Oscuridad arriba y oscuridad abajo. Somos una pequeña mota de existencia en una inmensidad indiferente. Por primera vez en mucho tiempo, no hay una amenaza inmediata. No hay infectados intentando derribar una puerta. No hay humanos apuntándonos con rifles. No hay una bestia rugiendo en la distancia. Y, sin embargo, nunca me he sentido menos seguro. La amenaza ahora es interna. Es la desesperación. Es el silencio. Recuerdo el momento justo antes de la emboscada. La calma en la sala de juntas. La sensación efímera de seguridad. Qué estúpidos fuimos. Este mundo no te da tregua. Solo te da momentos de calma para que el siguiente golpe sea más duro. Es un juego sádico. Te da un sorbo de agua solo para que sientas más la sed. Te da un momento de descanso solo para que el agotamiento sea más profundo. Te da un amigo solo para arrancártelo de la forma más brutal posible. Miro las estrellas. Son las mismas estrellas que miraba de niño, desde el jardín de mi casa. Parecen frías y distantes,
completamente ajenas a la locura que se ha desatado debajo de ellas. ¿Hay alguien más ahí fuera, en otro barco, en otra costa, mirando estas mismas estrellas y sintiendo este mismo vacío? ¿O somos los últimos? La soledad de esa pregunta es tan grande que me oprime el pecho. Es una soledad cósmica. El motor empieza a toser. Un sonido irregular interrumpe el zumbido constante. Mi sangre se hiela. No, por favor, no. No ahora. Le doy unos golpecitos al medidor de combustible. La aguja está peligrosamente cerca del cero. El bidón que encontramos no era suficiente. Por supuesto que no lo era. El universo no nos iba a dar una salida tan fácil. La esperanza, esa puta traidora, me había vuelto a engañar. El motor tose de nuevo. Más fuerte esta vez. ¿Qué pasa?, pregunta Mia. Su voz ronca por el llanto. Ha levantado la cabeza por primera vez. El miedo en sus ojos es un espejo del mío. El combustible, digo, y la palabra suena como una sentencia. El motor farfulla una última vez y luego muere. El silencio que cae es absoluto, roto solo por el suave chapoteo de las olas contra el casco del barco. Estamos a la deriva. Un ataúd flotante en medio de la nada. Por un momento, nadie dice nada. La enormidad de nuestra situación es paralizante. Escapamos del infierno solo para aterrizar en el limbo. No hay tierra a la vista. No tenemos remos. No tenemos radio. No tenemos nada. Solo 3 cuerpos cansados en una caja de metal y madera, esperando que la corriente nos lleve a alguna parte o que el hambre y la sed hagan su trabajo. El final no fue un rugido en un callejón, sino este silencio patético. Ellie empieza a reír. No es una risa de alegría. Es una risa rota, histérica, al borde de la locura. Se sienta en la cubierta y ríe, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Una risa que es más aterradora que cualquier grito. Mia se arrastra hacia él e intenta abrazarlo, pero él la aparta. Sigue riendo, mirando al cielo vacío. Y yo no puedo hacer nada. Solo puedo agarrar el timón inútil, sintiendo la ironía cruel de todo esto. Estamos a salvo de los monstruos, pero no de nosotros mismos. La risa de Ellie finalmente se convierte en sollozos, y luego en nada. Se acurruca en el suelo, temblando. Mia se queda a su lado, una mano en su espalda, una guardiana silenciosa de su dolor. Y yo sigo aquí, de pie, mirando la oscuridad. La ciudad ha desaparecido por completo del horizonte. Ya no hay ninguna luz, ninguna referencia. Solo nosotros y el océano. Y una pregunta que vuelve una y otra vez. ¿Valió la pena el sacrificio de Nathan? ¿Valió la pena para esto? No tengo respuesta. Solo tengo el frío, el silencio y el movimiento suave y nauseabundo del barco a la deriva. Miro mis manos de nuevo. La misma pregunta. ¿Quiénes somos? ¿Qué somos? Sobrevivientes. La palabra se siente vacía, una etiqueta sin significado. Hemos sobrevivido a todo, solo para fracasar al final. La lucha no ha terminado, simplemente ha cambiado de forma. Ahora no luchamos contra monstruos de carne y hueso, luchamos contra el océano, contra el hambre y contra el silencio. Pasa 1 hora, o quizá 3. El tiempo ha perdido su significado. Mia se ha quedado dormida, exhausta, junto a Ellie, que ha dejado de temblar y ahora solo respira de forma superficial. Yo sigo despierto. No puedo dormir. Alguien tiene que hacer guardia. ¿Guardia contra qué? ¿Contra los peces? Es ridículo, pero es lo único que sé hacer. Vigilar. Esperar la amenaza. La costumbre de la supervivencia es difícil de matar, incluso cuando la supervivencia parece imposible. Es entonces cuando lo veo. Al principio es solo un parpadeo en la distancia, tan débil que creo que mis ojos cansados me están jugando una mala pasada. Parpadeo con fuerza y vuelvo a mirar. Ahí está otra vez. Una luz. Una sola luz parpadeante en la inmensa oscuridad del mar. No es una estrella. Está demasiado baja en el horizonte. Es constante, rítmica. Una boya, un faro, otro barco, una nueva oleada de esperanza, esta vez más cautelosa, más dolorosa. Se abre paso en mi pecho. Aprieto los ojos intentando enfocar. La luz parece estar acercándose, o tal vez la corriente nos está llevando hacia ella. No lo sé, pero está ahí. Es real.
una prueba de que no estamos completamente solos en esta oscuridad. Pero con la esperanza viene el miedo. La misma lección, una y otra vez. ¿Qué clase de luz es? ¿Es una luz de salvación o una que nos atraerá hacia un nuevo tipo de horror? No despierto a los otros. No todavía. Dejaré que descansen. Me quedo mirando la luz. Una polilla atraída por una llama lejana y misteriosa. Puede que sea el final de nuestro viaje, para bien o para mal. Puede que sea la respuesta a mi pregunta. Miro hacia el cielo oscuro una última vez y susurro una palabra en el viento salado. Una palabra que es una disculpa, una promesa y una pregunta. Nathan. Y luego me vuelvo para enfrentar la luz que se acerca. El barco se mece, el agua chapotea, la luz parpadea, y yo espero. En el silencio del océano, en el corazón de la nada, espero para ver qué forma tomará el nuevo día, o el fin de todos los días. La incertidumbre es la única certeza que nos queda, y es absolutamente aterradora. El olor a sal y a fracaso es lo único real. Mi mano sigue en el timón, un gesto inútil. La madera gastada se siente como la piel de un viejo amigo. Recuerdo a mi padre enseñándome a pescar en un lago, en un mundo que parece un sueño febril. Él me decía que la paciencia era la clave, que había que saber esperar a que el pez picara. Ahora espero en un mar muerto, sin saber qué va a picar el anzuelo. Nosotros somos el cebo. Siempre hemos sido el cebo. Me pregunto qué pensaría Nathan de esto. Probablemente se reiría con esa risa amarga suya y diría algo como: salimos de la sartén para caer en el fuego. Y luego empezaría a buscar una solución, a improvisar algo, a luchar. No se quedaría aquí parado como yo. Pero yo no soy Nathan. Soy el que corrió, el que sobrevivió. Y el peso de esa supervivencia es más pesado que cualquier ancla. La luz parpadeante parece un ojo que me juzga en la oscuridad. El barco sigue su lento y perezoso vals con las olas. Mia se remueve en sueños. Murmura un nombre. ¿El de Nathan? ¿El de alguien de antes? No lo sé. Todos estamos perseguidos por fantasmas. Este barco no es un arca. Es una casa encantada flotante. Y nosotros somos sus únicos residentes atormentados. La luz está un poco más cerca ahora. Definitivamente. O eso creo. La esperanza es una droga peligrosa. Te hace ver cosas que no están ahí. Me obligo a pensar de forma práctica. Si es un barco, ¿qué hacemos? ¿Pedimos ayuda? ¿Nos escondemos? Después de la emboscada en Boston, confiar en otros humanos parece una estupidez suicida. Pero la alternativa es morir aquí a la deriva. Es la misma elección de siempre, solo que con un escenario diferente. Elegir entre el monstruo que conoces y el monstruo que no conoces. Y al final, te das cuenta de que todos son monstruos, nosotros incluidos. Recuerdo la cosechadora, el ruido ensordecedor, la vibración, el olor a sangre y a vegetación triturada, la sensación de poder, de ser imparable por un momento. Nos abrió un camino a través de una horda. Fue una genialidad desesperada, un acto de barbarie para sobrevivir. ¿Nos hemos vuelto adictos a eso? ¿A la violencia? ¿A hacer lo que sea necesario sin importar el coste? Miro la luz parpadeante y me pregunto cuál será el precio de alcanzarla. La brisa marina es fría. Me estremezco, y no es solo por la temperatura. Es un escalofrío que nace del alma. La soledad es una cosa física. Puedo sentirla presionando mi pecho, dificultando mi respiración. El mundo entero se ha reducido a este pequeño barco, a 3 supervivientes rotos y a una luz enigmática en la distancia. Todo lo demás ha desaparecido. Familia, amigos, hogar, futuro. Son solo palabras de un idioma muerto. Decido que no puedo quedarme sin hacer nada. Busco en la cabina de nuevo, esta vez con más cuidado. En un compartimento bajo el asiento del timón, encuentro algo. Una pistola de bengalas y 2 cartuchos. Mis manos tiemblan mientras la sostengo. Es un faro de esperanza y un grito de desesperación, todo en uno. Si la uso, revelaré nuestra posición a quien quiera que esté ahí fuera. Pero si no la uso, la oportunidad podría pasar de largo. La elección es mía, y apesta. Miro a Mia y a Ellie, durmiendo el sueño de los exhaustos y los traumatizados. Si tomo la decisión equivocada, sus vidas están en mis manos. La vida de Nathan también estuvo en mis manos, y fallé.
¿Por qué debería ser diferente ahora? La duda me carcome, pero la inacción también es una decisión. La decisión de rendirse. Y a pesar de todo, a pesar del dolor y la culpa, una parte de mí se niega a rendirse. Esa parte terca y estúpida que nos ha mantenido vivos hasta ahora. Sostengo la pistola de bengalas, el plástico frío en mi mano. La luz en el horizonte sigue parpadeando, constante, implacable, como el latido de un corazón. No sé qué es, pero es lo único que hay, la única pregunta que importa. Me quedo de pie en la cubierta del Wanderer, con el destino de nuestro pequeño y miserable mundo en mi mano, y espero el momento adecuado para anunciar nuestra presencia, o para condenarnos a todos. La pistola de bengala se siente pesada en mi mano, un peso simbólico. Es el poder de gritar en el vacío, de arriesgarlo todo en una sola chispa de luz. Miro la luz lejana, que continúa su parpadeo hipnótico y constante. No es una pulsación aleatoria. Hay un ritmo en ella, una cadencia metódica que es a la vez tranquilizadora y profundamente inquietante. La naturaleza es caótica, los monstruos son caóticos, pero el orden, la precisión, eso pertenece al hombre, o a algo que se asemeja a la inteligencia, y eso puede ser mucho peor. Tomo una decisión. La inacción es una muerte lenta y garantizada. La acción es una muerte rápida o una oportunidad, y ahora mismo, prefiero cualquier cosa a este silencio nauseabundo. Con dedos que aún tiemblan, abro la pistola e inserto uno de los dos cartuchos. El clic del mecanismo al cerrarse suena como el martillo de un juez. Apunto al cielo oscuro, no directamente hacia la luz, sino hacia arriba, para crear el mayor arco posible. Por un segundo, dudo. La imagen del rostro de Nathan, tranquilo y resuelto, parpadea en mi mente. Él no dudó. Aprieto el gatillo. La pistola me da una patada en la muñeca, y con un silbido agudo, la bengala se eleva a los cielos. Una lágrima de magnesio rojo contra el terciopelo negro de la noche. Sube, sube, alcanza su apogeo y explota en una lluvia de luz escarlata que ilumina nuestro pequeño y patético mundo. Por un instante, lo veo todo con una claridad horrible. El barco inmundo, la cara pálida y dormida de Mia, a Ellie hecho un ovillo en el suelo, y el mar, un vasto desierto de agua negra que se extiende para siempre en todas direcciones. La luz roja flota en el aire, desafiando a la oscuridad durante unos preciosos segundos, antes de extinguirse y caer al océano con un siseo casi inaudible. La oscuridad que regresa es más profunda, más opresiva que antes. Mis ojos duelen, intentando reajustarse, y entonces fijo mi mirada en el horizonte, en la luz, y mi corazón se detiene. El parpadeo ha cesado. Ahora es una luz blanca, única y constante, y viene en nuestra dirección. Definitivamente, la velocidad ha aumentado. Lo que sea, nos ha visto, y ha respondido. Un escalofrío recorre mi espina dorsal. No es un escalofrío de alivio, es de pavor. Despierto a Mia suavemente, poniendo una mano en su hombro. Se sobresalta, sus ojos se abren de golpe, llenos de miedo. ¿Qué pasa?, susurra. No digo nada, solo señalo al horizonte. Sigue mi dedo, y la veo tensarse cuando lo entiende. La luz constante que crece a cada segundo. Ellie también se despierta, atraído por nuestras voces o quizás por un cambio en la atmósfera. Los tres nos quedamos de pie en la proa, observando cómo se acerca lo desconocido. No hay sonido. Eso es lo más extraño. Ningún ruido de motor diésel, ningún sonido de olas siendo cortadas por un casco pesado. Solo silencio. La luz se acerca con una velocidad fantasmal y silenciosa. Ahora puedo empezar a distinguir una forma detrás de ella. No es un barco de pesca, no es un velero. Es grande, bajo en el agua y tiene líneas elegantes y oscuras. Es una silueta moderna, casi militar, pero no consigo identificar el tipo, y se está moviendo demasiado rápido para ser tan silencioso. A medida que se acerca, el miedo en mi estómago se convierte en una bola de hielo. El navío, pues ahora puedo ver que es un navío, no tiene otras luces encendidas, ninguna luz de navegación, ninguna luz en la cabina, ninguna luz en el puente. Está completamente a oscuras, excepto por ese único y potente reflector en la proa, que ahora está fijo en nosotros.
cegándonos. Nos sentimos como conejos paralizados en la carretera, expuestos, juzgados. No puedo ver a nadie en el puente o en la cubierta. Es como un barco fantasma. No reduce la velocidad. Eso me aterroriza. Si fuera un rescate estaría frenando, preparándose para el contacto, pero mantiene su rumbo y su velocidad, como si fuéramos solo un trozo de escombro en su camino. «Nos va a chocar», grita Eli con la voz aguda por el pánico. Instintivamente agarro a Mia y a Ellie, preparándonos para el impacto, para ser tragados por las olas. Cierro los ojos, esperando el sonido ensordecedor de metal rasgando madera, esperando el final. Pero el impacto nunca llega. El navío pasa a nuestro lado, quizás a unos 50 metros de distancia. Su paso crea una ola enorme que casi vuelca nuestro pequeño barco. Somos sacudidos violentamente, y tengo que agarrarme al mástil para no caerme. El agua helada nos empapa. Cuando consigo estabilizarme y mirar, el navío ya nos está dejando atrás. Su paso ha sido tan rápido, tan silencioso, tan indiferente, que parece una alucinación, y es en ese momento, mientras pasa, cuando lo veo. Detrás del navío, sujeto por cables gruesos y tensos que se hunden en el agua, está remolcando algo enorme. No puedo ver claramente qué es, ya que está casi completamente sumergido. Solo la parte superior de una forma oscura y lisa que corta la superficie del agua, creando una estela pálida en la noche. Es gigantesco, mucho más grande que el propio navío que lo remolca. No tiene forma de submarino ni de otro barco. Es orgánico. La forma es larga y sinuosa, cubierta por lo que parece una piel oscura y lisa, como la de una ballena, pero sin ninguna característica reconocible. No hay aletas, no hay ojos, no hay nada. Solo una vasta extensión de oscuridad sumergida siendo arrastrada por el mar. Lo que sea que es, está muerto o inconsciente. O tal vez es solo una parte de algo aún más grande, oculto en las profundidades. La visión es tan profundamente errónea, tan contraria a todo lo que conozco, que mi cerebro lucha por procesarla. El navío y su misteriosa carga se alejan, su única luz trasera, un pequeño punto rojo, disminuyendo rápidamente hasta volverse indistinguible de las estrellas. Nunca nos dio una señal, nunca reconoció nuestra presencia, simplemente pasó, en su misión silenciosa y terrible, arrastrando su inexplicable premio a través del océano oscuro. Y nosotros nos quedamos atrás, meciéndonos en su estela, en un silencio aún más profundo y aterrador que antes. Nadie habla durante un largo rato. ¿Qué se puede decir después de ver algo así? El apocalipsis que conocíamos, el de los zombies, el de los humanos luchando por latas de comida, de repente parece pequeño, trivial. Una pelea de hormigas en el patio trasero de algo mucho, mucho más grande y extraño. ¿Qué era ese navío? ¿Quién lo pilotaba? Y por el amor de Dios, ¿qué diablos estaban remolcando? La falta de respuestas es una tortura. Miro a Mia. Su rostro está pálido como la cera, sus ojos fijos en el punto del horizonte donde desapareció el navío. Ellie está temblando, pero no de frío. ¿Qué era eso?, susurra, y la pregunta queda flotando en el aire, sin respuesta, porque no hay respuesta. Hemos visto algo que no deberíamos haber visto. Un vistazo detrás de la cortina, revelando que el escenario en el que creíamos estar luchando por sobrevivir es solo un detalle en una obra mucho más vasta e incomprensible. El miedo a los muertos vivientes es un miedo caliente. Trata de garras y dientes, de correr y luchar. Es comprensible. El miedo a los otros humanos es un miedo astuto. Trata de traición y crueldad. También es comprensible. Pero este nuevo miedo, este es un miedo frío y cósmico. Es el miedo a lo desconocido, a la insignificancia. Es la percepción de que no somos los protagonistas de esta tragedia. Somos, en el mejor de los casos, espectadores accidentales de un misterio que nos aniquilaría sin siquiera notar nuestra existencia. Cojo la pistola de bengalas. Todavía me queda un cartucho. Por un momento de locura, pienso en dispararlo tras el navío, como un gesto de desafío inútil, pero no lo hago. Sería como gritarle a un huracán, inútil, peligroso. Guardo la pistola, sintiendo el fracaso de una manera totalmente nueva.
No hemos fracasado en ser rescatados. Hemos fracasado en entender el juego. Ni siquiera sabíamos en qué juego estábamos. La noche continúa. El barco sigue a la deriva, pero todo ha cambiado. La oscuridad ya no está vacía. Está llena del recuerdo de ese navío y su carga monstruosa. Cada ola que golpea el casco ahora me hace pensar en qué más se esconde bajo la superficie. El océano ya no es un refugio, una ruta de escape. Es un abismo, posiblemente más peligroso que la tierra que dejamos atrás. Y estamos flotando sobre él en una cáscara de nuez. El amanecer llega lentamente, a regañadientes. El cielo se tiñe de un gris pálido y luego de un rosa enfermizo. La luz revela el mismo escenario de antes, un océano infinito y vacío. Pero nosotros no somos los mismos. La visión de anoche nos ha roto de una forma nueva. El sacrificio de Nathan nos dio una oportunidad de sobrevivir. Pero ¿sobrevivir para qué? Para vivir en un mundo gobernado no solo por monstruos que podemos entender, sino por misterios que nos reducen a la nada. Mia finalmente habla. Su voz es un hilo. Tenemos que seguir, dice. No hay convicción en su voz, solo el eco de una vieja costumbre. La costumbre de sobrevivir. La corriente nos llevará a alguna parte, con el tiempo. Tiene razón. La pasividad no es una opción, pero donde quiera que vayamos, llevaremos con nosotros el conocimiento de lo que vimos. Un secreto terrible que nos aísla aún más de lo que ya estábamos. Me siento extrañamente tranquilo ahora. El pánico se ha ido, reemplazado por una resignación fría y sombría. Mi deber ya no es solo mantenernos vivos, es mantenernos cuerdos, protegerla frágilmente de Ellie, apoyar la fuerza rota de Mia, protegernos de la verdad que hemos visto, que el fin del mundo que conocíamos puede ser solo el comienzo de algo mucho peor. Nuestra lucha no es por la humanidad, es por nuestra propia y pequeña llama de cordura, en un universo que se ha revelado indiferente y alienígena. Miro al horizonte, hacia el este, donde el sol está saliendo. El sol no trae esperanza, solo ilumina la vastedad de nuestra prisión. Escapamos de Boston, sobrevivimos a la bestia, dejamos atrás a la horda, y ahora estamos aquí, más perdidos que nunca. Ya no estamos huyendo de algo, estamos a la deriva en algo, y eso es infinitamente más aterrador. El diario parece un objeto estúpido ahora. Intentar registrar esta locura es como intentar meter el océano en un vaso. Pero seguiré escribiendo. Quizás sea lo único que me impida seguir a Ellie en su risa histérica.